Hola David. Hola Ruth. Bueno, pues hoy ¿de qué vamos a hablar, David? Pues mira, hoy no vamos a introducir mucho porque creo que los protagonistas de hoy son muy especiales y no queremos robarles mucho tiempo. Así que os dejamos directamente con la entrevista. Solo decimos que la disfrutéis. Flotas sobre un nido de calor, los brazos que te mecen de tu madre, un aro blando te envuelve alrededor. Siento que al fin vas a calmarte. No cantes, amor, no cantes. Que el silencio ha de llegar para tocarte. ¿Es este llanto tu propia voz o traes este sonido de otra parte? Es mi sonido, dices, este soy yo. Acércate si crees que sabes lo que es amor. Acepta que yo canto sin solución. Huye de mí si temes sentir dolor. ¿Cantas así, pequeño, sin razón? Dime cómo pudiera decir tu nombre. Cantas amor, consuelo, desilusión. Dame tus manos mientras te encoges. Dime por qué sucede este suceder y qué has venido a dar sin comprender. Las horas a tu lado me hacen creer que todo viaje a bordo de una extraña fe. La fe que da a escucharte en tu canción. Nada nos da cobijo ni explicación. Pero somos como los ciegos sin oración, juntados a tus pies con convicción. Bueno, este bonito poema que acabáis de escuchar habla de una persona muy especial, Alfonso Feliu Pulido, y de alguna manera en este programa de hoy pues queremos hacer este homenaje tanto a Alfonso como a su familia y bueno, pues hablaremos de amor, pero este es un amor pues muy especial, un amor transformador, infinito, el amor hacia un hijo y lo haremos hablando con los padres de Alfonso. Bienvenidos, Bea, bienvenido Javi. Hola. Hola, Hola, muchas gracias por... gracias por leer el poema. Exacto, sí, y Nada. por invitarnos. Es un placer teneros con Sí. nosotros y bueno, pues este es nuestro tercer podcast, llevamos muy poquito, pero de verdad que estamos muy contentos. Para nosotros también es muy especial, ¿no? El teneros aquí. Y como decía Ruth, ¿no? Hacer este pequeño homenaje a Alfonso también, ¿no? Y, y bueno, Mm. contaros un poco, también para la gente que nos escucha, Alfonso fue un niño que nació el 18 de julio del 2022 en el hogar de una familia barcelonesa y que fue diagnosticado de un trastorno congénito de la glicosilación, que para el que pues, un poco no lo sepa, porque es una enfermedad minoritaria, con pocos casos en el mundo, está Menos de uno por caracterizado, millón. exacto, caracterizado por un retraso psicomotor y del desarrollo importante causado por la mutación de un gen, en concreto del gen ALG1. Además, Alfonso, después de varios meses de enfermedad, falleció el 5 de enero de 2023 en la Casa de Sofía, un centro de atención intermedia preparado para esos momentos, que está situado en Barcelona junto a su familia. Hoy hablaremos del dolor y, como siempre decimos en estos programas anteriores, hablar del dolor es hablar del amor. Así que hablaremos de mucho amor. Hablar de Alfonso es hablar de una mirada muy amorosa y, como decía antes Ruth, lo vamos a hacer junto a Javi y a Bea y para nosotros pues es muy especial. Ujú. Bueno, en primer Ay, lugar, yo ya os digo que si suelto una lagrimita va a ser lo más normal del mundo, Y no, una o varias, las que sean, pero bueno. sí, Y nada, pues primero que nos contéis, nos gustaría que nos contéis un poquito, pues, quién es Alfonso Feliu Pulido. vale, pues mira, pues aprovecho para quien esté viendo el vídeo porque lo tenemos aquí Ay, haciéndonos pues compañía. sí, me encantaría verlo. Este es ahí, Ay, por Alfonso. favor. muy bonito. Este es Alfonso, que es nuestro hijo, nuestro primer hijo. Y mira, yo esto lo he dicho muchas veces que para mí Alfonso es la persona más pequeñita y que en menos tiempo y sin decir nada, ¿no? Porque un bebé no habla, me ha enseñado más en toda mi vida. Entonces, me gusta, no sé, decirlo así, entre muchas otras cosas, ¿eh? Sí, Pero sí. fue una lección de vida, ¿no? Y un poco el poema que habéis leído, pues viene a decir un poco eso, ¿no? Que al final, pues tienes que, ya has tenido que comprender, bueno, esa situación que nunca te esperas de un hijo y de dolor que la tienes que convertir en amor para poder de algún modo pues seguir, ¿no? Y poderle acompañar en esos momentos, ¿no? Y Ujú. bueno, y fue todo un camino que al final lo vimos pues bonito, pero obviamente pues con sufrimiento
y los momentos complejos que tuviste que ir encajando, ¿no? Desde que le dan el diagnóstico a cuando empiezan los síntomas, bueno, hay diferentes fases de algún modo, ¿no? Bueno, también con mucho apoyo, ¿no? Siempre de personal sanitario que muy agradecidos estamos a Hospital San Juan de Dios, que también tuvimos mucha suerte de, pues, bueno, estar aquí en Barcelona y que hubiera un centro como Sí, este. totalmente. En ese sentido, Jaidea, si queréis, sí que podemos hablar un poco, ¿no? De pues, cómo fue todo ese proceso, ¿no? Pues desde el propio embarazo, el diagnóstico, las malas noticias, ¿no? ¿Cómo recordáis esos momentos y bueno, qué os ayudó también, ¿no? Aparte de cómo recordáis ese momento, que seguro que con mucho dolor, Claro, ¿qué pero fue lo que os dio luz, ¿no? cómo es desde el principio, ¿no? Porque uno cuando se entera que va a ser mamá o papá, bueno, por lo menos desde mi experiencia, en el momento en que ves el positivo, o sea, eso ya está en tu cabeza, Sí. ya está tu bebé. Entonces, claro, todo el proceso tiene que ser muy difícil. Eso me pone los pelos de punta. Mm. Sí. Entonces, bueno, que nos Claro, contéis un sí. poquito. Y es verdad, todo empieza al final con el embarazo, ¿no? Y la verdad que tuvimos mucha suerte, yo tuve mucha suerte porque tuve un embarazo buenísimo. Y además un primer embarazo que yo también, dentro de lo que es hoy en día, me quedé embarazada joven, tenía 29, como la primera de mi grupo de amigos, ¿no? Más Ujú, íntimo. Entonces, lo viví con mucha inocencia, la verdad, y como con mucha ilusión y con muchas expectativas, claro. ¿no? Porque al Eso, final, bueno, expectativas, al final es lo normal, lo que te sí, imaginas Sí. de cómo va a ser tu vida pues con tu hijo y tal. Claro, y luego estas expectativas pues se te rompen, ¿no? O sea, claro. Porque ¿en qué cuando momento fue nacieron... todo esto? O sea, cuando nació, un poquito eh, después. Le diagnosticaron la enfermedad al mes de vida, más o menos, de Alfonso. Lo que pasa es que nosotros, cuando él nació, ya hubo un problema en el parto, Ujú, que no tiene nada que ver con su enfermedad, pero bueno, ya nos ingresaron en San Juan de Dios. ujú. Entonces ya no vivimos esa maternidad y esa paternidad como tan Bonito. idílica, ¿no? Que te venden de alguna manera. Ujú. No, fue desde el minuto, yo siempre digo, mi primer minuto ya con sufrimiento, ¿no? Con un ahí, de no es aquello que puedes tener a tu hijo pues en brazos nada más nacer, que estás tranquilo. Bueno, o sea, es que en los partos siempre, que tampoco se habla mucho de las complicaciones No se habla que nada. No. No. que muchos acaban yendo bien y son sustos, pero que hay que los partos, pues bueno, muchos van bien, pero hay otros muchos que también hay complicaciones, ¿no? Y Alfonso, yo creo que Mm. sí, nosotros íbamos, pues un embarazo, bueno, pues no, el primer hijo, bueno, igual que deseado, me imagino que todos, pero bueno, que es el primer hijo y que todo había ido pues bien. Y nada, y llegas ahí, pues que esperas nada, que todo salga bien y ya este problema que hubo en el parto, que le hizo la hipoxia, pues bueno, pues ya nos derivan. Y a las 2 horas de nacer, si nació a las 7:09, pues a las 2 horas estábamos como que te separan, ¿no? Y este es como el primer así trauma que muchas veces que quizás hay padres también que han pasado situaciones así o gente que quizás dice, no, tu hijo tiene que estar unos días en la clínica, Ujú. unos días más, tú te tienes que ir a casa porque ya te damos el alta. Esa separación, ¿no? Y nosotros, pues a las 2 horas, Alfonso se va en una ambulancia él solo, en una UCI móvil, y nosotros nos vamos en otra ambulancia. Que es verdad que lo hicieron bien porque íbamos una ambulancia detrás de otra. Ya, Eh, Sí, pero al final no deja de ser lo que claro. dice Javi, que ya, y para una madre, ¿no? Que te esperas que te Mm, pongan el bebé, pues aquí, no, o Sí. sea, yo no pude coger a Alfonso hasta el cabo de, yo creo que 3, 4 días, porque bueno, le pusieron en un tratamiento, tampoco hace falta entrar, yo creo, en detalles de esto, ujú. pero bueno, claro, y esa separación es muy dura y como muy fría y no ayuda a esa conexión inicial, que no puedes
Bueno, difícil. Sí. Y luego yo creo que el siguiente paso, o sea, ya encajas, pues oye, que el parto ya no es lo idílico que tú esperabas, no has tenido esos momentos y demás, y ya pasas a una terminología ya mucho más de médicos, de enfermedades, de tenemos que ir viendo resultados, vamos a ver cómo evoluciona, y ya estás un poco, pues, Realmente da mucha incertidumbre, ¿no? Entras, Claro, ¿no? O sea, sí, Mucha tiene que ser un justo, incertidumbre. torbellino de emociones, eso. Mm. justo iba a decir eso. Yo creo que esa ya es como la etapa, la fase de incertidumbre absoluta y mucho miedo al También. final. Y de no entender, además de no entender nada, Claro, ¿no? Y cuando te falta información, lo que dice Javi, términos médicos, uf, no sé. claro. Y además con una enfermedad tan compleja que nadie conoce, que muy poca gente ha oído hablar y que es muy difícil encontrar información. Que no tiene un Eso tratamiento es. concreto, sí. que incluso Sí, para los mismos sanitarios hay mucha incertidumbre de cómo Ujú. será el proceso, sí. y Y acompañar en eso esa con el incertidumbre. tiempo, sí, perdona, no digo, eso con el tiempo te das cuenta cuando de alguna manera revisas conversaciones, ¿no? Que Mm, tuvimos en el hospital con sanitarios, dices, ostras, que claro, ellos tampoco sabían exactamente, ¿no? Porque es una Claro, enfermedad que hay tan poca información que no te pueden decir exactamente cómo irá. claro. Yo me acuerdo de esto que decís y claro que hay incertidumbre incluso para los propios médicos. Yo me acuerdo en el día que nos dijeron, digamos, el diagnóstico, ¿no? Que tenía este trastorno congénito de la glicosilación, pero no, todavía no había que determinar qué gen. Y me acuerdo que fue, bueno, ahí la manera de comunicarnos, pero yo creo que no fue la más acertada, porque estábamos totalmente como expuestos en el box que teníamos Ya. para nosotros en la UCI, y había como 12 médicos, de los que solo hablaban dos o tres, ¿no? Y me acuerdo que después de esa reunión, unas de la neonatóloga que llevaba a Alfonso en la UCI y algunas otras enfermeras, me acuerdo que salíamos después de eso y ellas estaban hablando y la neonatóloga le decía, es una incógnita. O sea, Sí, o sea, oímos así como por oímos Lo el de visteis pasillo lejos, desde lejos. interrogante. Madre es mía, un fíjate interrogativo. lo importante de la comunicación y el y la intimidad sitio y la también, ¿no? intimidad La intimidad y de con quién lo hago, cuándo, Sí. cómo Sí. No, también. y justo esta escena que cuenta Javi, yo recuerdo que nos lo dijeron y te lo intentan explicar, evidentemente, para que lo entiendas, pero no lo Mm. entiendes. Y me acuerdo que lo primero que dije fue, ¿me lo puedes repetir? Porque no he claro, entendido nada de lo que me has dicho. O Mm. sea, no he entendido nada. Claro, 11 personas ahí te están claro. diciendo, no entiendes, no te da tiempo de procesar. Y con muchos tecnicismos, ¿no? Que comentabais antes, con muchas palabras como muy Sí, técnicas, que al final lo que generan es mucha distancia también, Mm. ¿no? Y no entender, ya de por sí es Sí. un impacto grande. Intentan explicártelo, Mm, pero sí, cuesta. pero claro, complicado, sí. sí. Mm, Sí, entonces pues ahí pues entramos como en ese momento de diagnóstico, ¿no? De sí, shock, sí. que te dan la peor noticia de tu vida, que no Digamos que ahí sabes. fue un poco cuando empezáis a poner algo de conciencia en el momento en el que estáis, ¿no? Con Alfonso. O es como la primera mala Siempre, noticia, digamos. sí, sí, pero pero es verdad que siempre teníamos como un de esto de esperanza. En Ya. ese Mm, momento todavía teníamos esperanza. Al principio, Sí, oye, pues esperanza de que no tuviera ninguna lesión Ujú. causada por la falta de oxígeno y tal. Oye, cuando esto parecía que todo tal, luego nos dicen este diagnóstico, pero que había que determinar, oye, cuál era y que según cuál fuera, pues tendría más o menos afectación. Y ahí, en ese momento, en este día que os estamos contando, ahí todavía teníamos un rayo de esperanza. Ujú. sí, es Porque verdad. es como que te intentas agarrar Mm. a A cualquier lo que cosa, sea. ¿no? Sí. Y luego pues ya fue relativamente Al cabo de rápido, unos al cabo días. de unos días o una semana, que eso sí. O sea, también nosotros hemos tenido suerte de que se le diagnosticó muy rápido.
aún así se Porque debe de hacer eterno, ¿no? O sea, porque un día ya se debe de hacer eterno. pasamos 22 días en neonatos y parecía que llevábamos... Una Llevamos vida. una eternidad. Sí, 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 se te hace eterno, es verdad. sí. Y es verdad lo que dice Javi, que es una suerte que te den un diagnóstico tan complejo, Mm. que esto lo vemos ahora también. O sea, al final la mirada te cambia. En ese momento, cuando nos dieron el diagnóstico, dijimos, ostras, no se podrían haber esperado a que pudiésemos disfrutar un poco, no sé, Sí. ¿sabes? Ya. Sí. Pero es una suerte realmente, porque ahí por lo menos sigue habiendo muchísima incertidumbre, porque es una enfermedad súper minoritaria, pero bueno, sabes lo que hay. Os sitúa un poco más, ¿no? En Sí. lo que decía Javi, esa Sí. esperanza de que, bueno, os sitúa al final un poco, la verdad, porque para un poco la gente que lo sepa, los estudios genéticos, ¿no? De enfermedades minoritarias, no es normal que en 22 días se diagnostiquen. O sea, suelen tardar meses y hay veces que años incluso. Y hay veces que no se llegan a diagnosticar. O sea, que de Son alguna manera, en 22 complejas, hay días. muchos tipos dentro de este espectro. Mm, Entonces, eso es algo complejo de diagnosticar. exacto. Sí. Bueno, es verdad que un poco a colación a lo que habéis dicho antes, ¿no? Que al principio que habéis dicho que tuvisteis el apoyo de una unidad y tal. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha no existen. Los cuidados paliativos pediátricos no existen todavía. Y eso, pues para muchas familias hace que el proceso de la enfermedad se viva con mucho mayor sufrimiento, porque al fin y al cabo no tienen ese acompañamiento. Entonces, aprovechando este espacio y así lanzamos una reivindicación al respecto, que en algún momento espero que existan. ¿Cómo pensáis que hubiese sido todo este proceso si no hubierais estado acompañados por este equipo? Porque aquí, por ejemplo, solo está el pediatra del hospital, tu pediatra de atención primaria y ya está. Es que yo no me lo quiero ni imaginar, ¿eh? Que por la verdad es muy necesario y ya que hacéis esto, pues yo también hago este llamamiento para todo, porque realmente nosotros lo hemos hablado muchas veces, que para nosotros fue un antes y un después entrar en esta unidad de cuidados paliativos. Y mira que asusta, porque, Mm. ¿no? Vaya. Es como que ya asusta mucho decir, no, te derivamos a esta unidad, pero a nosotros nos ayudó un montón porque en San Juan de Dios es un equipo que está compuesto pues, por todo el personal sanitario, pero también psicólogos, incluso como acompañamiento espiritual. Eh, entonces, bueno, es que te entienden de otra manera. Ya no van al curar lo incurable, ya van al paliar, o sea, al que el paciente esté bien, el paciente y la familia, que eso es lo importante. También hay una parte, ¿no? Que no es solo el seguimiento en el hospital. También hay una parte, ¿no? Que decíais, estuvimos mucho tiempo, En ¿no? casa. Sí, estuvimos mucho tiempo ingresados al principio y bueno, y poder estar en casa, poder estar vosotros, ¿no? Como Exacto. familia, juntos y tener el apoyo de un equipo que puede desplazarse a casa y seguiros desde allí, también nos facilita mucho, ¿no? En todo esto. Poder hacer de paz, ¿no? Sí, 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 el maternal y paternal como, bueno, dentro de las circunstancias, pues, oye, pues si tienes a un hijo, pues que pues, le costará más comer o tendrá pues que tomar cierta medicación o lo que sea, pero estás tú en tu entorno, digamos, de casa seguro, pues tranquilamente y pudiendo disfrutar, ¿no? Dentro de lo que cabe de eso. Y más si te dicen, pues que el tiempo, pues es limitado, pues más aún, ¿no? Que estés en un entorno pues, que puedas hacerlo. Sí, puedes por lo menos generar, también lo hemos hablado muchas veces, generar recuerdos con Ujú. tu hijo, hacer cosas Mm. que no solo impliquen el hospital y la medicación. Y, y no sé, y para nosotros también fue un momento, justo en este momento, ¿no? En el que pudimos pues volver a casa, empezar a cuidar de Alfonso y tal, fue un momento en el que yo creo que hicimos ese clic de aceptación, que es muy difícil, ¿no? También el realmente aceptar, vale, pues mi hijo tiene esta enfermedad, Ya. porque es que al principio no lo quieres ver, no lo quieres aceptar. Y Mm. aceptarlo y decir, vale, pues vamos a lidiar con esto, vamos a vivir con esto, vamos a generar recuerdos,
vamos a intentar hacer lo que unos padres pues hacen con un bebé, que es bañarle, que es darle besitos, que es, bueno, Sí. que no habíamos podido hacerlo, Qué bonito, qué Claro. bonito Mm. lo que comentáis. ¿no? De hecho, yo recuerdo, porque tuve la suerte de poder estar también acompañando muchos ratos, y ese Sí. proceso para mí fue, verlo como profesional desde fuera, fue muy bonito, porque es como lo que decir, ¿no? El ser padres, ¿no? El ser padres y el ser padres de Alfonso, no tener presente la enfermedad, sino tener presente a Alfonso en su ser, ¿no? Y quererlo Claro. por todo lo que era Alfonso. De verdad os digo que David os recuerda con mucho cariño, porque yo, sin conoceros de nada, o sea, me ha transmitido una sensación de amor así tan bonita que tenía muchas ganas de conoceros. Muchas Ay, gracias. gracias. Nosotros igual, Sí. la verdad, Es ya lo que sabes. nos lo pon, o sea, para unos padres que están, digamos, luchando, viviendo unas circunstancias así, un equipo así como multidisciplinar, ¿no? Que intentan, esto que decía Bea, intentar como, ¿no? Que todo sea lo más, no sé, fácil o que más acompañado posible, pues eso te ayuda a poder dedicar tiempo a dar amor. No, yo me acuerdo que yo era mucho más de, esto Bea, pues me enseñó más, bueno, me enseña mucho, que es el vivir más el presente y no estar tan pendiente de, porque yo en ese momento mi escapatoria era pues tener contados, oye, pues cuánta medicación necesita, o sea, era como datos, cuánto ha comido, lo Doy tenía fe de todo eso. Como más apuntado, tal. racionalizándolo todo. Sí. Exacto, sí. En cambio, pues sí. Y entonces me acuerdo mucho, bueno, una de las pediatras de Alfonso, esta María, siempre me decía, es que ahora tú no cuentes, yo quiero llegar y me gustaría que el día que venga y no me digas cuánto ha comido ni qué tal, o sea, que es esto, que te olvides y me digas primero cómo está Alfonso, ¿no? Que obviamente siempre decíamos cómo está Alfonso, Ujú. pero yo luego siempre tenía ahí, pues ha comido tanto, tal, no sé Sí. qué. Ujú. Pero bueno, al final yo también creo que en esto aprendes que cada uno afronta las cosas a su manera, como puede. Sí. Y también yo creo que nos hemos complementado muy Ujú. bien. Y al final, pues él llevaba estos datos que yo no llevaba y también Ujú. iba bien para los médicos saberlo, ¿no? Ujú. Y, y bueno, no sé, o sea, al final haces Y lo un, que puedes. un Pues sí. poco porque también, ¿no? Hablamos de la suerte de tener un equipo de paliativos que se atienda, y también en el final, ¿no? Hablamos de poder decidir dónde queríais que falleciera Alfonso, ¿no? Y ahí es donde surge la Casa de Sofía que comentábamos antes, que un poco para la gente que no se escucha, era un centro de hospitalario, bueno, un centro de estancia intermedia, ¿no? Donde se ofrece la oportunidad de poder estar allí en los últimos días, ¿no? Y es donde estuvo Alfonso hasta que fallece, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esas semanas allí, esos días? Mm. Bueno, no sé, el inicio también nosotros cuando hubo un momento, o sea, nosotros conocemos Casa Sofía porque hay un momento que nos dicen que, oye, que iría bien de algún modo ver la clínica de Alfonso, ver en qué situación estaba, en cómo había avanzado la enfermedad y demás. Nos dijeron, oye, nos gustaría ver un poco el estado de Alfonso y también Esto al que principio, esto cuando él tenía quizá no, 3 meses, no tenía dos, en sí, dos y octubre. pico, sí, no Sí. llegaba a tres. Y era que nosotros conociéramos, o sea, nos lo dijeron para que viéramos este centro y también para conocer. Y en el primer momento fue un poco de rechazo porque ya veníamos, o sea, al final lo que queríamos nosotros era no volver al hospital, Claro. era seguir en casa. Pero me acuerdo que nos dijeron, ya veréis que después de ahí muchos padres también estaban un poco en vuestra misma opinión y luego pues cambiaron, ¿no? Y la verdad que nos gustó mucho, sobre todo el enfoque que le daban y el entorno, ¿no? Pues bueno, era como estar en una habitación, pero que era más como si fuera una habitación de casa, ¿no? Ujú. Que tiene un poco de saloncito, pues no Sí, al hay, final no parece un hospital y sí, estás ahí por lo menos con la tranquilidad
de que están los médicos ahí y es eso, no solo médicos, enfermeros, sino psicólogos también. El papel de los médicos y los enfermeros de acompañamiento es ejemplar, o sea, nosotros estamos eternamente agradecidos. Ahí en Casa Sofía fueron, siempre lo decimos, fueron de los momentos, al final, de los momentos más duros, pero también de los momentos más bonitos, porque pudimos pues estar 100% los tres, ¿no? Sí, Nosotros con Alfonso y allí también mantuvimos muchas conversaciones que luego nos han ayudado de cara al proceso de duelo también. Y en sí, o ese sea, fue... sentido, mm, Sí, uy, no, di perdona, David, di. nada, en ese sentido sí que, por un poco enlazarlo, ¿no? Que comentaba de lo del duelo, después de que Alfonso fallezca, se empieza a seguir la unidad de duelo de San Juan de Dios, ¿no? Y bueno, y cómo está siendo ese proceso, ¿no? Desde el inicio. Sí, ahí también tuvimos también la transición. Eso también tenemos que dar muchas gracias, porque Mm, no en todos los centros hay una unidad de duelo. mm, Y nosotros, pues primero, ya en el equipo de crónicos paliativos, ya había pues un equipo, ¿no? de psicólogos y que te ayudaba un poco a encajar toda la situación y todo el proceso. Y luego, pues nos derivaron a esta unidad que a día de hoy, pues seguimos yendo y que y yo creo que bueno, nos ha ido y nos va muy bien, ¿no? El poder seguir trabajando, pues, el proceso de duelo. Y- Sí, o sea, al final es una ayuda enorme. No, no sería lo mismo sin este acompañamiento y es una suerte enorme. Y, mm, y ayuda muchísimo, pues eso, a hablar, a expresar sobre todo, ¿no? Hablar, sacar ese dolor, ir drenándolo. También a mí lo que me ayuda mucho es todo el proceso de validar, de que nos han validado, ¿no? Todas las emociones y todo lo que hemos ido sintiendo. Y es muy importante Mm. porque en una sociedad en la que la muerte es tabú y más la muerte de un bebé, de un niño, sentir que lo que te está pasando es normal, ¿no? O sea, no te encuentras a tantos padres que han perdido a sus hijos. Por desgracia los hay, pero no es la mayoría. Entonces, Sí, necesitas, pues eso, alguien que te valide, que te explique también cómo es el proceso, que es normal lo que estás exacto. sintiendo. Em, ayuda muchísimo, Claro, muchísimo. es cierto que en la sociedad la muerte de un niño es mucho más tabú. O sea, si ya es difícil cuando se pierde un familiar y ahí pues está como muy reconocido, ¿no? Si pierdes a una pareja, pues te quedas viudo, si pierdes a un padre te quedas huérfano, pero no hay ningún término para referirse a la pérdida de un hijo, porque como eso no es natural, por así decirlo, ni siquiera se nombra y tampoco está en la sociedad aceptado, como que no hay ni siquiera un tiempo para que uno procese la pérdida de un hijo, creo que te dan como 2 días Sí. para superarlo, como si en 2 días se te olvidase que se te ha muerto tu hijo. ¿Y cómo pensáis que puede haber de alguna manera que se permita estos espacios de dolor dentro de la sociedad? ¿En vuestra experiencia, cómo lo habéis vivido en el trabajo, con la familia? Es un proceso, bueno, o sea, no, no, di tú, di tú. no, es un proceso difícil, ¿eh? Para mí, a veces lo digo, ha sido o es, más ha sido, ahora quizá lo encaro de otra manera, aunque seguimos en este proceso de duelo, ¿no? Pero ha sido un poco una lucha, ir como un poco en contra lo que la sociedad quiere, que es que estés bien. Ah, Enseguida, inevitablemente, los que te quieren no te quieren ver mal. ujú. Entonces, poco a poco, para mí o para nosotros, ha sido ir explicando, yo me acuerdo que hubo un momento que, sobre todo con amigos, pero también no, y con familiares también, el decir, oye, para mí, para nosotros es importante hablar de Alfonso. Él es lo más importante de nuestra vida, ¿no? Hablar de nuestros sentimientos. Por favor, no es tabú para nosotros. Ujú. Tuvimos que decirlo porque la gente y los amigos y la familia no quiere herirte, ¿no? Lo que quiere es Claro. como intentar que estés bien y al final pues no se habla del tema y eso yo creo que es lo peor. Ujú.
es lo peor. Yo creo que una cosa que sí que hicimos, bueno, que desde siempre Bea y yo hemos hecho es que a nosotros lo que más nos gusta es hablar de Alfonso, o sea, que no tenemos ningún reparo y así yo creo que siempre lo hemos transmitido y, y es verdad que la gente intenta no hablar del tema o intenta, pues sí, también la gente no huye del dolor, o sea, la Tiene miedo, ¿no? sociedad huye Tiene del miedo dolor. a sostener. Sí, Tiene miedo a Claro. sostener. exacto. Mm, No saben qué decir, a veces te encuentras también con gente, ya no digo de tu entorno cercano, sino sí. de gente que te dice pues, cosas, frases, que como no sabe qué decir, te dice cosas que luego Claro. Sí. duelen mucho. Pero también me gustaría decir, ¿no? Que hemos dicho que yo decía que es una lucha, pero a la vez sí que ahora estoy viendo, y el otro día justamente en terapia yo lo comentaba, que esta lucha, entre comillas, tiene su recompensa, ¿no? A mí ahora, cuando mis amigos, y me emociono, bueno, mi familia es como más evidente quizá, ¿no? Pero cuando mis amigos enseguida involucran a Alfonso, ¿no? Te hablan de él en un momento, lo tienen presente, para mí es lo más bonito, Mm, ¿no? Pero esto, claro, lo difícil es que tienes como que decirlo, ¿no? Es verdad que se nota también si hay gente que quizá ha sufrido algún duelo o que quizá tiene más que esa, tiene esa esa experiencia. habilidad, Mm, sí, Experiencia. sí, esa experiencia, pero yo creo que hay que hablar mucho más en general de la muerte y del duelo. Totalmente de acuerdo. Y aprender a escuchar también, ¿no? O sea, muchas veces no hay que decir algo, es escuchar. ¿No? No esperan que les digáis unas palabras o que os digan, no, vosotros unas palabras mágicas que os alivien el dolor, porque no os lo van a aliviar. No. Pero Totalmente. el soltar, ¿no? El no retener, el que me escuches desde la mirada cariñosa, ¿no? Desde la escucha con amor, a mí me ayuda. Entonces, Es no se pide eso. nada más. Al final es simplemente eso, que te escuchen, que te abracen, si no Ujú. saben qué decir, que lloren contigo incluso. Sí. Necesitas sacar ese dolor, necesitas hablar Mm, de tu hijo, al que es lo que más quieres en el mundo, Mm. mm. ¿no? Sí, sí. Y bueno, a día de hoy, ¿cómo sentís que os acompaña Alfonso? O sea, ¿en qué momento lo sentís? ¿Sentís que está con vosotros? Bueno, Pues es que sí. hablamos mucho, en general hablamos mucho de él y con él y pues no sé, desde pues Alfonso, no sé, es que en cualquier anécdota del día pues Ujú. piensas en él de algún modo u otro. Y luego, que bueno, que esto tampoco sé si es, que esto quizás tú lo puedes contar. O sea, que nos va Bueno, dando señales de algún modo, que esto sí. quizás no sé si dentro de este podcast Así, de eh, todo. Justo se de hecho, habla. porque un poco os sintáis más cómodos en la entrevista anterior con Mónica, hablamos de esta parte Sí. también, ¿no? De esas señales, de eso que Ujú. nos llega, ¿no? Cuando alguien fallece y queremos. Sí. Total, total. Estuvimos bueno, en una obra de teatro, bueno, que no era una obra de teatro, era una charla que daba un cirujano de un hospital de aquí de Barcelona, que contaba un poco las experiencias que él había tenido con pacientes que habían tenido un episodio, bueno, de estos cercanos a la muerte, ¿no? Pero que le habían podido reanimar. Y un poco dando evidencias científicas de que había algo más, ¿no? Que no solo Ujú. éramos materia, sino que había ahí una conciencia o un alma, o llámale como quieras, más allá de esta vida que vivimos aquí terrenal, digamos. Sí, Y bueno, Bea y yo somos totalmente sí. conscientes de ello porque hay cosas que lo percibimos, o sea, que lo notamos. Hay cosas que no puedes explicar, que lo Ujú. Mm, sientes. Y al Sí. final, para mí también ha sido, yo creo que para los dos, pero bueno, para mí ha sido el duelo un camino también hacia la espiritualidad, ¿no? Hacia la apertura a todo esto. Y yo puedo decir con certeza que yo siento a Alfonso con nosotros, pero aparte de eso, que hemos tenido señales y ciertas vivencias que no se pueden explicar de otra manera. Aparte de que lo sientes, no se pueden explicar de otra manera. Y además, Javi sobre todo es muy racional, pero yo también. Al principio tienes ese punto escéptico y buscas esa explicación lógica Ujú. y luego ves que es que no es una casualidad,
Mm. que es algo más allá. O sea, y yo tengo la certeza de que está con nosotros y nos ayuda en todo lo que puede y nos manda señales preciosas, la verdad. Em, Así que bueno, o sea, y en casa pues lo tenemos presente pues con fotos o en la mesita de noche o en el salón y siempre hablamos, oye, pues el día que tengamos más hijos o Alfonso tenga hermanos, pues le hablaremos, o sea, lo que más ilusión nos hace pues es hablarle de Alfonso o el primer nombre que aprenderá será Alfonso. 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 Sí, yo creo que es un regalo eso para Mm, sus futuros hermanos, ¿no? Porque, bueno, porque ya desde pequeño, pues aprendes, ¿no? De alguna manera a integrar la muerte dentro de la vida. Mm, No sé, yo creo que hacer de esto un tabú y ocultarlo mm, es como para no hacer daño, digamos, a los niños o a sus futuros hermanos no, bueno, no es la vía que nosotros escogemos. Y al final creemos que eso siempre va a ser bueno. qué bien también. Esta parte que la comentéis, ¿no? Sí, Cómo se sí, silencia a los niños pequeños y todo eso, que al final es justo con idea de protegerlos, lo que hacemos es lo justo lo contrario. contrario. Exacto. Mm. justo. Exacto. Y al Y revés, porque los niños a veces te sorprenden. Todo lo eso, contrario, lo integran mucho más. Y esto lo hemos Sí. visto con algún sobrino. O mucho. enseguida, ¿no? Ah, Mm, los padres de Alfonso, ¿sois los padres de Alfonso? Ah, yo tengo una foto de Alfonso y de repente pillas a tu sobrino que quizá no lo has visto en unos meses y lo primero que te dice es eso. que se Para mí acuerda. eso también es Mm, una conexión que hay más allá, porque un sí, niño Mm, de 3 años, ¿cómo se va a acordar? mm. O sea que es muy bonito cómo los sí, niños sí. pues, lo integran Sí. en el... Y un poco en la línea que comentabas antes tú, Bea, ¿no? Esa parte transformadora que, bueno, está descrita, ¿no? En el duelo. Y que está claro al oíros hablar. Y que está claro, exacto, al oíros hablar y al conoceros. ¿Cómo pensáis que os ha cambiado? Que de alguna manera podemos hablar que también es el legado que deja Alfonso en vosotros, ¿no? ¿Cómo pensáis que os ha transformado a cada uno de vosotros? Totalmente. O sea, bueno, yo creo que a los dos nos ha transformado totalmente, de maneras similares y a la vez cada uno pues, en su camino. Yo creo que lo que sobre todo nos une mucho es que nos ha enseñado pues muchos aprendizajes de vida que se dicen, pero que hasta que no lo vives en tu propia piel no lo ves así, ¿no? El vivir el presente, el cuando estaba Alfonso aquí con nosotros, no sabíamos hasta cuándo Mm, estaría, ¿no? Y el disfrutar realmente del día a día, que es lo único que tiene. mm, El aprender a vivir con la incertidumbre, soltar el control, eso también te ayuda mucho en la vida mm, y en el día a día, el relativizar. sí, Mm, El valorar pues pequeñas cosas, ¿no? Pequeños momentos, o sea, Sí, Alfonso nos ha hecho, o sea, muchos regalos, pero parte de ellos es que, o sea, nos permite vivir de una manera mucho más, no sé, presente o Mm, profunda o y con poder mucha paz, sí, disfrutar ¿no? mucho. También, por mm. lo que nos llega al escucharos es Sí. con mucha paz sí, que hay y momentos también de confianza. muchísimo dolor, ¿eh? Que esto Mm, no quite No sé Súper. si una cosa, pero dolor cuando o también consigues, tristeza, ¿no? sí, tristeza, bueno, todas las Sí. emociones que al final Sí, sí, hay sí. en el duelo, pero cuando consigues conectar con ese amor, mm, es que lo es todo. Para mí, es mi motor. sí. Y es mi motor que a mí me impulsa, en mi caso, por ejemplo, así más a nivel transformacional, por lo que nos preguntas, pues a nivel profesional, yo ahora pues he cambiado totalmente de profesión. Me he formado como coach y ahora justamente con David nos estamos formando bueno, para acompañar a gente en duelo, ¿no? Y para Mm, mí se ha convertido como en mi misión y todo gracias pues al amor de Alfonso y es como ese motor que te ayuda a seguir y a darle un sentido. eso es como el sentido de vida cambia, ¿no? Ujú. De Totalmente. esa Bea de hace unos años a esa Bea de 2024, ¿no? Sigue siendo la misma, pero su sentido de vida, tu sentido de vida es completamente diferente. Sí. Sí. No, y te diría que no soy la misma, ¿eh? La esencia sí, pero no, No. no, no, no somos los mismos. No, 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 y te afectan menos o sea, te vas a lo esencial o a lo importante, Sí, el resto de cosas, pues, sí, muy bien. También es Pues verdad escucharos, o sea, porque normalmente las parejas, esto
cuesta mucho de aceptar, de vivir, y hay muchas parejas que se rompen, muchas parejas que no saben llevar esto desde el amor que se os transmite a vosotros al hablar. O sea, yo cuando os escucho hablar transmitís amor, pero juntos. Y eso muchas veces no es así. O sea, que tiene que ser muy difícil llevarlo como pareja, ya no solo personal, sino como pareja. Sí, eso también es un gran aprendizaje. Bueno, gracias. Y eso también es un gran aprendizaje que nos llevamos de todo lo vivido. Y es eso, hay momentos como todo. Y sobre todo yo he aprendido mucho a respetar, porque hay momentos que a mí, pues, ¿no? Quizás, sobre todo más, me costaba, ¿no? El entender que Javi hay momentos que lo lleva de una manera, yo lo Ujú, llevo de otra. claro. Y el respetar te ayuda. A nosotros como pareja Sí, nos ha fortalecido, Mm. sí, la sí, verdad. sí. O sea, no creo que, vamos, que no, sí, o sea, que ya estábamos de algún, ya había esa complejidad o ese respeto, o esa, Ujú, pero sí es verdad que esto pues todavía lo hace mayor, ¿no? Y sí, hombre, hay procesos, es que claro, cada uno tiene claro. su manera, ¿no? Sí. De encajar las cosas, de gestionarlo, y cada uno ha vivido sus vivencias previas a ese momento. Ujú, Claro, y la educación que ha Claro, recibido cada uno. claro, cada uno tiene claro. un pasado Sí, ¿no? y eso pues te impacta, ¿no? Un poco, pero Mm. bueno, yo creo que siempre, sí, al final siempre hemos hablado, Bea no se duerme sin haber hablado todas las cosas. Eh, Es Hablar es estupendo, eso es importante. estupendo. entonces yo creo que ese es ya teníamos una buena base de, sí, 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 de hablar y sí. Y tampoco, no hemos tenido tampoco nunca miedo ¿no? De que hemos hablado, o sea, que siempre hablamos de todo. Mm. Bueno, sí, hablar las cosas, Bueno, yo sí. creo que no, habláis, eso a mí me llega como confianza y comunicación, Sí, ¿no? Y respeto es también. fundamental en una pareja para que Sí, funcione. ¿No? sí, Sí. justo. Y más en un proceso así, ¿no? Sí. Pues bueno, Bueno, he de decir que como nos hemos metido en todo este, cuenta el poema que era tan bonito y escucharos a vosotros, se me ha ido completamente el ping-pong. Cortar el hielo, pues no ha hecho eso falta. es porque normalmente solemos hacer el ping-pong al principio de Al la entrevista, principio. pero A romper el hielo, pero es que no había hielo. bueno, yo creo que ahí se ha quedado bien porque no procedía hacerlo No. al principio, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis lo hacemos ahora y Sí, así le damos ahí un Vale, puntito y después pues así nos acabamos contáis alguna con cosilla. humor, ¿no? eso es. Si queréis Sí. os contamos un poco cómo va. La Vale. historia, la dinámica un poco es, el ping-pong es que intentéis contestar el máximo, son preguntas que tienen dos, o sea, dos opciones, ¿no? O playa o montaña. Eso es. Tenéis que contestar Lo lo más más rápido. rápido posible, como sois dos, lo vais haciendo Bea primero, Javi primero y luego el otro, y realmente luego competís con el resto de personas que hemos entrevistado para ver quién lo hace con el mínimo tiempo posible, ¿vale? Venga, va. Entonces, Pues quién empieza. Sí. un segundillo que Vale. preparo el tiempo, Venga. deje el cronómetro. Luego ya si nos ocurrirá algo de premio. Exacto, estamos barajando el Es premio. que estoy tan amateur que... Algo máximo habrá. ¿Cuántos tenéis previstos de entrevista? Bueno, David se ha venido arriba y tiene puesto aquí para Previsto 3 temporadas si hace falta. O sea. de esto, sí, sí, hay tela. Pero hemos Ay, pensado que en la quinta entrevista ya De cada 5. hagamos un ranking, ¿no? De Y en cada ese 5. ranking, pues ver. Ah, vale. muy bien, muy bien. Venga, va, a ver. Venga, ¿listos? Vale, venga, una, dos y tres. Signo del zodiaco. Acuario. Pueblo favorito. Olot, Un superpoder. Teletransportarme. Playa o montaña. montaña, Comida favorita. Tortilla de patatas. Estación del año. invierno, Viaje más lejano. Australia. Tatuajes, ¿sí o no? no, Tortilla con cebolla o sin cebolla. Con Pizza con o sin piña. sin, Colacao o Nesquik. Nesquik. Algo para una isla desierta. Avea, Otra profesión. Psicología. Creyente, ¿sí o no? sí, Una fobia. Las arañas. Rico y solo o pobre con amigos. pobre con amigos, Grupo de música favorito. Ocas grasas. Tipo de lectura favorita. novela, ¿Qué sentido, Mentira. qué sentido te quitarías? El tacto. ¿Una manía o tic? mm,
¿Qué dices? Orden. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Sitio ideal para vivir? Barcelona. ¿Un hobby raro? ¿Bailar? No, no es raro. No sé. ¿Un deporte que practiques? Golf. Muy bien. 1 minuto 31 segundos. A ver, no Olé. tenemos ahora aquí delante No los tenemos otros, el ranking. pero creo que o sea, Está más o menos en la línea. estáis bien situados, ¿eh? Normalmente, Venga. Y ya por milésimas. para acabar así con algo un poco más, bueno, pues que se quede ahí la gente con un poquillo más de algo diferente, Mm. solemos contar alguna anécdota, algo así que os haya pasado pues en relación con Alfonso, pues alguna anécdota así divertida o fuera de lo normal o rara que suelen pasar, que se os ocurra y que queráis compartir con nosotros y con los que nos escuchan, que ahora mismo es poca gente. Ay, a mí me ha venido, no sé por qué, Sí. tampoco tiene mucha gracia, pero a mí A me ver. hace gracia. Cuando estábamos en el hospital, em, nada, siempre todo el mundo súper atento y entraba siempre una señora de la limpieza, que era siempre la misma, muy cariñosa y siempre decía, ay, hola, Alonso, ¿cómo está hoy Alonso? No sé qué. Y yo me acuerdo de que los 2 primeros días o así le decía, sí, digo, Alfonso, Alfonso, pero al final ya... No, le Pues llamaba nada. Alonso y me hacía mucha gracia, pero vaya, La señora que rebautizó a Alfonso. sí, lo rebautizó. Y nada, y al final dije, pues nada, Alonso se ha quedado. Bueno, David Sí. es experto en cambiarle nombres a la gente. Sí. Yo soy muy malo para los nombres. Luego cuando Pues ya... ahora, como nosotros siempre contamos una, Vas a no había contar pensado cuál iba a contar, Ya, pero no se me sabes ni- acaba de ocurrir. O el sea, con los nombres, nos trajeron una estudiante de enfermería que estuvo con nosotros Estaba como pensando, ¿no? También. un mes o 2 meses Sí. o así. Madre mía. Bueno, pues cada día le llamaba de una manera. O sea, la chica se llamaba Pero Angélica, Sí, Angélica. Y yo no sabía Entonces, ponerle la... cada día Bueno, David le haciendo decía, el buenos guión. días, Angélica. Y yo, que no es Angélica, que es Angélica. Pero me Entonces, costó. estaba súper nervioso. Yo iba a hablarle y paraba. Y decía, Angélica, hoy vamos a ir. Y digo, madre mía, es Además, tío, claro, la yo muchacha llegó un se va a ir momento de que aquí. para mí No, era estos súper... son tontos. ¿no? Para mí era súper... Porque, claro, no sabía de cómo dirigirme. Yo mismo me hice un lío y no sabía ni dónde poner el acento. Sí, era Angélica, Angélica, o sea, era un jaleo de la leche. Y encima se te notaba, Sí, claro, porque me paraba. me o sea, de paraba. repente, oye, y entonces ya le hacía la pregunta. O sea, eso era un desastre. Pero hablando, podemos enlazar Mejor no decir el nombre. con otra anécdota que me viene, que es buenísima también. Ludmila. Ahí, yo pensaba que ibas a contar esa. Fuimos a ver a una familia cultura gitana y la mujer del paciente se llamaba Luz Divina. Divina. Y yo no sé Divina. por Luz, sí, Luz Luz Divina. Divina. Y yo no sé por qué el primer día Ay, entendí Dulcinea. Pero, y es que escribió en el Dulcinea. papel encima Ah. Ludivina, con D, con V, como si fuera O sea, ruta. yo no sé, sí, me dice, el primer día escribí Dulcinea, luego escribí Luz Divina, totalmente diferente a cómo se escribía. Y que me lo dice. La mujer tampoco nos decía nada y cada día le llamaban de una manera. No sé, es que lo de los nombres. Nombres Sí, se sí, tapan sí. mucho, Sí, sí. se tapan mucho. Pero bueno, lo dejamos ahí porque me vienen más, pero ya está bien. Bueno, Bueno. Pues nada, chicos, ha Bueno, sido un muy placer bien. tenernos con Sí. nosotros. A mí Espero me- que a la gente le haya gustado Igualmente, porque, sí. vamos, a mí me ha encantado escucharos. sobre todo yo me quedo porque habléis con mucho amor. Sí, Con mucho amor a Alfonso se os nota, lo transmitís. Y una bonita eso familia que formáis. Sí, es precioso. O sea, que lo podéis hacer así este rato, el ratito que hemos estado hablando, que en todo momento llega, pues eso, llega mucho amor. Mm. Y Pues eso muchas es muy bonito. Gracias. De verdad, Muchas gracias. por pensar en Bueno. nosotros. Y, Gracias a vosotros y nada, eso. por compartirlo. Sí, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, Muy bien. Pues mucha suerte con los podcasts. gracias. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho el podcast. A nosotros nos ha parecido súper bonito y bueno, pues yo creo que tampoco hay mucho nada más que aportar, ¿no, David? No, creo que esperemos que os haya llegado lo mismo que nos ha llegado a nosotros, ¿no? Y que podamos ver desde el otro lado, ¿no? Cómo es transitar un duelo cuando pierdes un hijo. Bea y Javi son dos personas súper especiales. Os habrá llegado también. Para nosotros es un privilegio tenerlos aquí. Y nada, que lo disfrutéis también. ¿Qué nos vas a traer en Pues, este podcast? Como siempre terminamos contando alguna cosa de la sierra, realmente estábamos ahora pensando, ¿qué podemos contar así? Pues mirar, estamos en la época de cerezas y justamente en la zona de la sierra, cuando ya te vas para la zona de Yeste,
Llegando a Yeste hay un pueblo o aldea que se llama Peñarrubia. Peñarrubia es muy famosa por sus cerezas y de hecho no solo la cereza en sí, sino que la utilizan para hacer té, para hacer mermeladas. Ujú. Así que os recomendamos, de hecho, hay un sitio, hay un alojamiento allí súper bueno, es un La hostal, posada. es una posada, exacto, y se come muy, muy bien. O Pero sea, es mucho. muy, un menú súper completo. Y de hecho, ya podemos organizar incluso el día. Os vais, hacéis una rutilla por la mañana, porque por cerca de Peñarrubia tenéis casi al lado Yeste y el Tús, el río de Tús. O sea, tenéis zonas para hacer también piragüismo, barcas. Pues podéis ir, pasar el día y luego comer o cenar en Peñarrubia, que se come espectacular, Ujú. que se cena mucho mejor, porque además lo hace debajo de las estrellas, Ujú. ahora en verano que se ve muy bien y no hay casi contaminación visual. Y Y comprar su mermelada de cerezas, que y la lleva hacen la ellos mermelada. sus propias cerezas y Exacto. que está buenísima. También hay aceite de oliva, También que hay. también hay por ahí aceituna, o sea que está muy buena. Además, oro líquido de este que le echas que no se queda blanco ni amarillo, sino que es verde y que está buenísimo. Así que os invitamos a pasar un día por allí o un fin de semana porque merece mucho la pena. En Ujú. Peñarrubia, acordaros, Peñarrubia, Elche de la Sierra, zona también de Yeste. Sí. Y nada, pues esperamos que os haya gustado mucho. Animaros a comentar en los comentarios de vez en cuando, pues qué os ha parecido o dar vuestra opinión o si alguien tiene una experiencia parecida. Me encantaría saberlo. Estamos abiertos a que nos escribáis, a que nos sugiráis cosas también, ¿no? Ujú. ¿Qué temas os gustan? ¿Qué os gustaría que tratemos también en los próximos Los próximos. episodios? Y nos vemos poco en el más. próximo podcast. Adiós. Adiós.